¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este 17 Foro de Derechos de Infantes y Adolescentes, que ha sido convocado por el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, por la miembro, la doctora Marjorie Calderón Guerrero, que ella, aparte, es una gran colaboradora y luchadora por los derechos de niños, niñas y adolescentes, como presidenta también de la Sala de Casación Social y Jurisdicción en la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El tema que me convoca son los retos para la justicia latinoamericana, para la justicia argentina, para todos los que están involucrados en la administración de justicia respecto a adolescentes en este momento de distanciamiento social. Sabemos, ¿sí?, que muchas veces la historia nos sorprende y este año 2020, en el mes de marzo, muchos de nosotros tuvimos que dejar nuestras actividades habituales tanto en la justicia como en la capacitación, para repensar cómo seguimos adelante, ya que teníamos el gran riesgo de contraer una enfermedad letal y que es muy contagiosa, y por eso muchas de las instituciones dejaron de atender presencialmente a los y las adolescentes, dejaron de administrar esta justicia especializada porque tenían que pensar cómo lo hacían, respetando estos derechos y estas garantías. Ha sido un gran desafío coexistir con este virus y bajo esta modalidad de asincrónica, ¿no?, de comunicarnos con los y las adolescentes entre los distintos órganos de la justicia a través de WhatsApp, a través de reuniones virtuales, por Zoom como esta, o por Meet, o cualquier otra manera, ¿no es cierto?, de podernos ver, de poder administrar, de poder conocer los procesos, de poder respetar los derechos de los y las adolescentes, ¿sí?, sin vulnerar también este distanciamiento social impuesto coactivamente y con el fin de proteger la salud de todas y todos las personas que habitan en cada uno de los países. Algunos tomaron mayor, digamos, prevención, mayor distancia, otros no, pero en general todas y todos tuvimos que aprender otra forma, ¿no es cierto?, de comunicarnos y de que la justicia llegara a los y las adolescentes, que puntualmente son aquellos que están en mayor situación de vulneración de derechos, de vulnerabilidad, y que muchas veces vulneran el derecho de terceras personas, ¿sí?, pero llevados puntualmente por esa falta de educación, por esa falta de contención, por esa falta de respeto de sus derechos. Yo siempre digo que un niño que llega a la justicia penal muchas veces empezó en esa otra justicia de niñez o de familia, donde no se actualizaron sus derechos y por eso no tuvo la posibilidad de actuar muchas veces de otra manera. Por eso reitero que en este contexto de encierro, de crisis general, debemos trabajar de manera interdisciplinaria, interinstitucional y también fundamentalmente desde el aspecto criminológico, entender que lo más importante es tratar de llevar a este niño o a esta niña el derecho que ha sido vulnerado, tratar de respetarlo de una manera, ¿no es cierto?, que contemple su realidad que a veces es miseria, que a veces es pobreza, que a veces es narcotráfico, que a veces es el acceso, ¿no es cierto?, a sustancias que destruyen sus posibilidades mentales y también físicas. Muchos niños, niñas y adolescentes mueren en las calles sin que nadie se pregunte por ellos. Por eso tenemos que agregar a esta gran crisis del contexto que nos ha tocado vivir, ¿no es cierto?, el debilitamiento de los sistemas tradicionales de apoyo, porque puntualmente muchas trabajadoras sociales no han podido llegar a esas casas, muchos licenciados, muchas personas de las instituciones llamadas a su protección no han podido cumplir su tarea por este distanciamiento social impuesto. Y ellas y ellos están sufriendo mucho más, precisamente, sobre todo cuando están privados de su medio familiar por situaciones de vulneración de derechos o por situaciones en que ellos vulneraron derechos de terceros, pero que, como digo, generalmente tienen la causa en la vulneración de sus propios derechos. La criminología estudia los factores que inciden en la personalidad de los jóvenes infractores y evalúa programas adecuados para revertir esta conducta. Por eso me parece muy importante resaltar que los y las adolescentes, muchos de ellos, ¿no es cierto?, que podemos considerar normales, con problemas, en realidad son adolescentes que tienen conductas, ¿sí?, que rompen las normas, pero precisamente las causas muchas veces las ponemos los adultos, por la falta de cuidado, por la falta de educación, por no darles
otra oportunidad, o precisamente por su juventud se ven tentados por presión de grupo al que pertenecen o para demostrar algo, o para pedir, como hemos visto también muchos de nosotros, esa atención del papá y de la mamá, y por eso cometen este tipo de conductas. También muchas veces llevados por el consumo, necesitan dinero para poder seguir consumiendo, y los padres y las madres, o aquellos que los cuidan, no se han dado cuenta ni siquiera de cuál es su problema, y piensan, ¿no es cierto?, que es una conducta que como no pueden manejar, lo dejan en manos de la justicia para que resuelva el juez, y ellos se apartan, cuando en realidad tenemos que hablar de corresponsabilidad y de que este padre, estas madres, esta sociedad y estas distintas instituciones, todas se tienen que hacer cargo de este tema, de este niño, de esta niña, de estos adolescentes. Saber que son distintos de los adultos, saber que ellos realmente actúan de manera muy distinta, muchas veces incluso causan daño sin intención, otras veces lo hacen por esta falta, ¿no es cierto?, que tienen de poder manejar sus impulsos, por este problema que tienen, ¿no es cierto?, de falta de atención, de falta de cuidado, de falta de educación. Realmente muchas veces, más allá de que se los considere imputables, no tienen conciencia real de su conducta ni la pueden valorar. Hay distintas teorías criminológicas que nos hablan del tema, pero que bueno, pues los 20 minutos más o menos que tenemos de tiempo no vamos a poder desarrollar, pero sí por lo menos las vamos a mencionar. Hay unas de ellas, la de Bandura, habla del aprendizaje social, o sea, muchos niños y niñas inmersos en estos ambientes en que ven natural la conducta que el resto de la sociedad considera antisocial. Pedimos por la convención que tengan conductas prosociales, pero los ejemplos que tienen son antisociales. El tema de la estructura, ¿no es cierto?, que pueden tener diferente, el tema de la falta de normas, de la falta de cumplimiento, el tema de que en la sociedad en la que se desenvuelven estas conductas son las normales. Y muchas veces esta reacción social provoca un etiquetado en este niño, niña o adolescente que lo impulsa o que lo marca para seguir viviendo de la misma manera. Por eso tenemos que considerar que los y las adolescentes merecen otra oportunidad, merecen educación, merecen proyecto de vida, merecen consideración. Y tenemos que estudiar para poder valorar estas conductas los factores que inciden para que lleguen a cometer este tipo de delitos. Factores personales, individuales, familiares, sociales, económicos. Y también hay factores que inciden para que puedan salir o para que no ingresen nunca en esta conducta, que son los factores protectores, que generalmente parten de la familia y parten de la sociedad. Hay una real importancia de la socialización, una socialización adecuada, y creo que los retos puntualmente, que es el tema que me convoca esta tarde, para la justicia adolescente, tanto en mi país como en el resto de Latinoamérica, es tratar la prevención, ¿sí? Estamos en un momento de distanciamiento social, eso no significa que no tengamos que trabajar, que no tengamos que actuar, tenemos que prevenir. ¿Prevenir cómo? Educando. Esto se pudo dar, se dio en el lugar, en el Centro de Privación de Libertad que tenemos en provincia, donde puntualmente por el compromiso y la vocación de las personas que están a su lado, se ha podido llegar a educar e incluso a obtener títulos tanto de nivel terciario como a nivel secundario a adolescentes privados de libertad. También es un tema fundamental que cada proceso que se haga, aunque el niño no pueda estar o el adolescente frente al juez, frente al defensor, frente al fiscal, tengamos las tecnologías y el internet apropiado para que esto pueda suceder. Porque hablamos de que hay principios de inmediación, de tutela judicial efectiva, de realmente poderlo escuchar, pero si no tenemos los medios, esto va a ser un derecho que no se va a respetar. El proceso va a quedar y el niño va a quedar o sin ningún tipo de contención y de cuidado, o bien, ¿no es cierto?, privado de libertad, sin siquiera tener la posibilidad de ver a sus familiares. Por eso tenemos que analizar cuáles son todas las observaciones y documentos emanados de Naciones Unidas que nos hablan de este tema y que nos hablan de la pandemia y que tenemos que evitar cualquier tipo de medida que pueda ser aún más perjudicial. Por eso tenemos que priorizar las medidas no privativas de la libertad y tratar de producir todas estas audiencias que ya tenemos fijadas o que vamos fijando en los distintos tribunales a través de estos medios tecnológicos. Llevar la justicia a la gente, que la gente tenga la posibilidad de llegar a nosotros y de poder resolverse en forma ágil, eficaz, cada caso, teniendo presente, ¿no es cierto?, que si bien es cierto que los recursos son escasos, tenemos que tratar de aplicarlo y de poner todos a disposición de los y las adolescentes y sus familias. Y asimismo tratar de defender estos derechos humanos, restaurando derechos, aplicando miradas y prácticas restaurativas. Es muy importante prevenir y educar.
así como dicen los objetivos de desarrollo sostenible de la década que tenemos hasta el 2030 para cumplir, que nacieron en el 2015, pero que hablaban de pobreza cero y que tenemos en esta pandemia que ha subido, por lo menos en mi país, más de un 10% la pobreza en niños, niñas y adolescentes. La violencia se ha generado en mayor medida en los hogares, hay más mujeres asesinadas, digamos, hay más niños y niñas privados de escolaridad, de salud, de educación. Por eso me parece tan importante este reto de considerarlos a ellos en primer lugar y tratar de captar y de sentir lo que ellos están sintiendo y transmitirle valores, tratar de que puedan actuar en forma empática, tratar de que puedan motivarse para una vida diferente. Tenemos que preocuparnos también y analizar cuáles son las causas, cuál es su salud, por ejemplo, el tema del distanciamiento social y los consumos de sustancias, qué hacemos para que puedan tener un tratamiento, cómo hacemos estos tratamientos de la mejor manera a distancia. Bueno, esto se ha ido haciendo, se ha ido trabajando en esto y se ha tratado de tener de la manera más adecuada espacios y exámenes y tratamientos individuales, ¿sí? O en grupo a través de las tecnologías. Pero por eso tenemos que poder invertir y que cada uno de ellos y de ellas tengan esta posibilidad. Tratar de actuar en este tema de la pandemia y en este periodo de tanto sacrificio con los recursos que tenemos. Por ejemplo, el tema, ¿no es cierto?, de la mediación. Tratar de llevar prácticas restaurativas y mediación, ahora imposible hacerlo en tiempo de distanciamiento social de la manera tradicional, pero tratar de ver de qué manera lo podemos llevar a la práctica, al igual que el debido proceso, con la intervención del fiscal, el defensor, el juez. Esto tiene que estar aún en periodo de pandemia, pero como digo, dependiendo siempre de un recurso, el recurso tecnológico. Por eso es tan importante que se haga esta inversión y que se piense en eso. Y que los y las adolescentes están aún en mejores condiciones que nosotros, la gente adulta, porque ellos viven cual sea la situación social o sociocultural en la que se encuentren, con un celular, digamos, tienen incluso esto lo dice la observación número 20 del Comité de Derechos del Niño, qué bien que ellos se pueden manejar con esto y todo lo que nos pueden enseñar. Por eso me parece primero y como punto fundamental conocer todo lo que es la normativa internacional. La normativa internacional tradicional, la Convención de los Derechos del Niño, la Regla de Naciones Unidas, todo lo que es el informe de la Comisión del 2011, de la Comisión Interamericana, también la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa, que fue acompañada por un decálogo. Y que nos habla puntualmente, y como todos sabemos, y ya lo hemos hablado en otras charlas, ¿no es cierto?, sobre cuáles son los sistemas de justicia en las reglas de Beijing, cómo tiene que ser la administración de justicia, cómo tiene que ser la prevención de la delincuencia juvenil, las reglas de Riad, cómo tienen que ser las reglas que tengamos que cumplir con los chicos privados de libertad, las reglas de Tokio también, con las medidas alternativas, pero todo esto en pandemia. O sea, ¿qué hacemos con toda esta normativa en un momento en que no podemos acercarnos, en que tenemos que estar lejos, en que no están los recursos y que muchos y muchas personas también han padecido esta enfermedad y no han podido brindar el recurso y muchas veces se ha suspendido, incluso en mi lugar, digamos, la atención? ¿Por qué? Porque el lugar se llenó de COVID-19. Entonces, tenemos que pensar de qué manera llegamos a tener una justicia ágil, rápida, eficaz, transparente y restaurativa, que impulse la reflexión, que impulse el apoyo y que impulse, como dice precisamente la Declaración Iberoamericana, ¿no es cierto?, el seguimiento de actividades que están relacionadas con estos mecanismos alternativos y restaurativos. Por eso tenemos que tratar de darle una intervención a todos los efectores y de todas maneras, aún con las tecnologías, poder llegar a articular políticas y poder llegar a articular, digamos, estrategias de intervención interdisciplinaria e interinstitucionales. Y también es muy importante que estas, digamos, situaciones, ¿sí?, sean minimizadas en cuanto a la mínima culpabilidad, o sea, tratar de aplicar mayormente el principio de oportunidad, tratar de aplicar mayormente medidas preventivas y fundamentalmente lograr que los niños, niñas y adolescentes que han sido puestos en situación de privación de libertad puedan tener una atención especial y puedan cumplir con los objetivos de educación, con los objetivos de programas inclusivos y que cada día puedan llegar a tener libertad de la manera más, digamos, pronta, porque ningún niño, según la Convención, debe ser privado de libertad en forma ilegal o arbitraria, y fundamentalmente
como último recurso tiene que llegarse a esta resolución. Entonces, qué importante es ver y observar cuáles son las situaciones y cómo hacemos que la familia, las víctimas, la comunidad y el Estado puedan intervenir incluso en estos momentos de distanciamiento social. Respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, posibilitar que las medidas que se tomen sean educativas, de inclusión, que realmente se pueda capacitar a las personas que están trabajando en esto y que se pueda llegar a hacer realidad que los niños, niñas y adolescentes sean tratados en un ambiente de paz, amor y comprensión, con un principio de igualdad y de no discriminación que trasvase todas las medidas, y también que exista una adecuada digamos, articulación de los efectores para poder ser escuchados. Sabemos que los lugares de privación de libertad, como ha pasado acá, se han habilitado módulos, se han habilitado lugares para que ellos puedan tener un contacto, aunque sea virtual, con su familia, pero tenemos que tratar de posibilitar su externación en la medida de lo posible y que puedan acceder así, ¿no es cierto?, a una salud integral, tanto física como mental. Pensemos en qué nos pasa a nosotros encerrados, piensen qué les pasa a ellos con esta situación difícil. Por eso me parece muy importante la interacción con todos los efectores de forma interdisciplinaria, interinstitucional, propiciar realmente que cada adolescente pueda comprender el hecho que se le imputa, pero que también pueda salir de esa situación para no volverlo a reiterar. Por eso creo que es fundamental en estos momentos de pandemia, que no sabemos cómo terminan, si viene otra ola o si no viene otra ola, respetar la normativa también que nos ha brindado los organismos internacionales de Naciones Unidas. Las directrices esenciales que tienen que ver con los derechos humanos y la pandemia, la resolución del alto comisionado, ¿no es cierto?, que habla sobre los derechos humanos también en las Américas, y fundamentalmente el Comité de Derechos del Niño, que nos ha hecho reflexionar profundamente, y que seguramente José Ángel Rodríguez, que va a estar en este foro también, nos va a hablar de qué es lo que ellos nos piden, y fundamentalmente es esto: respetar la dignidad, tratar de no privar de la familia, tratar de salvaguardar los derechos de los niños y niñas que están encerrados en sus casas, de los y las adolescentes que quizá en este momento también no tengan, y como sabemos la pobreza ha subido tanto, que comer. Tenemos más del 60% de niños, niñas y adolescentes que están en una situación de pobreza. Por eso me parece tan importante, como dice Michelle Bachelet, que es una alta comisionada, expresidenta de Chile, que precisamente en las directrices, en su preámbulo, que tenemos que tratar de aplicar un informe holístico, o sea, integral, que tenemos que proteger a todos los sectores y fundamentalmente a los más vulnerables, respetar a los niños, niñas y adolescentes, respetar la situación en la que se encuentran, llevar adelante los juicios, resolver sus problemas, resolver los expedientes en los que están involucrados, como digo, de manera virtual, de manera accesible, y no privar de la libertad, sino es la medida necesaria que no podemos aplicar ninguna otra. Por eso me parece que en pandemia debemos observar también, como dije, estos documentos que nos hablan de que se han suspendido muchos derechos, se han suspendido muchas situaciones de acercamiento, de educación, de familia, de salud, pero que tenemos que tratar de que esto realmente no afecte más aún a los y las adolescentes. Por eso, cuando queramos suspender algún tipo de, digamos, de derecho, o cuando se deba suspender, como ha sido el derecho a la circulación, el derecho incluso a veces a la salud, porque no se ha podido llegar a tener los tratamientos que normalmente se tienen, que esta suspensión esté basada en la ley, en la necesidad, en la proporcionalidad, y que sea de un periodo pequeño, o sea, que de un periodo acotado, y que siempre estén dirigidos a evitar, como estado de excepción, ¿no es cierto?, la muerte o la falta de respeto, ¿no es cierto?, como se dice, a los derechos fundamentales. Tienen que estar dirigidos a esto, a cumplir con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y nunca tienen que ser de manera desproporcionada o abusiva. Por eso me parece muy importante que también hay una recomendación de que se deben resolver los recursos de amparos, los recursos de habeas corpus, las acciones, y todo esto que contribuya a darle una seguridad jurídica a los niños, niñas y adolescentes. Las personas fundamentalmente privadas de libertad en estas direcciones tienen que tener la posibilidad de educarse, tienen que tener la posibilidad de salir, y nosotros, los adultos responsables, las adultas responsables, tenemos que incluirlos
y reflexionar sobre de qué manera y de qué forma vamos a llevar adelante. ¿Cómo se ha llevado adelante? Bueno, como digo, con las tecnologías, tratando de acercarlos, tratando de llevar adelante las audiencias, de poder hacer las entrevistas de manera virtual, de poder visitar con todos los recaudos las familias que más lo necesitan, de poder brindarles una ayuda social cuando es necesaria también, y de poder enseñar como se debe a niñas y adolescentes para poder terminar la escolaridad. Como digo, por ejemplo, en nuestra provincia se pudo lograr gracias al trabajo comprometido de las personas que están a su cuidado. También las visitas familiares ha sido un gran problema. Pensemos en ellos y en ellas que están privados de ver, que se ven a lo mejor por un teléfono, que no saben si a lo mejor alguna abuela o algún abuelo ha fallecido. Todos sufrimos mucho durante estos 9 meses, pero tenemos que tratar de salir adelante y de cumplir con sus derechos. Tratar de tener el cumplimiento de las normas de convivencia, de internalizar en ellos y en ellas, ¿no es cierto?, que su cuidado también es cuidar al adulto que tienen quizá en su familia, y también a aquellas personas que están en contacto directo con los y las adolescentes. Por eso se han planteado salidas anticipadas, se ha valorado siempre el interés superior cada vez que se toma una medida, y también estos derechos que están plasmados en toda la, digamos, normativa internacional. Me parece que el gran reto es cumplir con nuestro deber. ¿Cumplir cómo? Y bueno, puntualmente tratar de llevarle a ellos, sí, la tranquilidad de que vamos a estar presentes, la tranquilidad de que va a haber un defensor que va a poder realmente tener a su cargo esta defensa técnica y que los va a poder escuchar, porque uno de los mayores problemas que se tiene en la justicia es la falta de escucha de los y las adolescentes. También tratar de comprender cómo podemos hacer para que aún cuando no exista, ¿no es cierto?, esa instancia de parte de un defensor oficial o de un defensor particular, los jueces estén pendientes de cómo hacen para llevar adelante esta justicia eficaz, esta justicia ágil, esta justicia que merecen los niños, niñas y adolescentes. De nosotros depende respetar todos estos derechos, la flexibilidad, la tutela judicial efectiva, la especialidad, ¿no es cierto?, la inmediación, el tratar de que ellos y ellas tengan, ¿no es cierto?, esta respuesta restaurativa, esta mirada diferente que los incluya, tanto a ellos como a sus familias, a las víctimas y a la comunidad. Sabemos que es difícil, que en pandemia esto se ha hecho realmente una tarea casi en algunos casos imposibles de llevar adelante, pero que por suerte hemos podido cumplir. Sobre todo capacitarnos, ser proactivos y ser humanos. La justicia humanizada para los niños, niñas y adolescentes. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Yo espero que podamos seguirnos reuniendo, seguirnos capacitando y seguir respetando los derechos de los y las adolescentes en contacto con el sistema penal, que es la peor situación que les puede tocar. Pero también pensemos que es consecuencia de la falta de prevención, de la falta de educación, de la falta de compromiso, muchas veces, en las instancias anteriores. Así que los convoco a conocer a nuestra asociación, que es una asociación interinstitucional, interdisciplinaria, y que convoca a todas las personas que estén involucradas y que estén interesadas en trabajar en estos temas para poder crecer y para que el discurso de todas estas observaciones, de todos estos principios y también, ¿no es cierto?, de todos estos documentos internacionales sea una práctica en América Latina. Muchísimas gracias.